Hola, buenos días. No sé si me están escuchando todos. Soy el doctor Ifrán Walter, soy infectólogo infantil dentro del servicio de infectología del Hospital Juan Pablo II. Estoy acá con la doctora Claudia Bradnica. Voy a hacer una breve introducción de lo que es dengue en pediatría. Primero voy a hablar un poco de los datos epidemiológicos del último boletín epidemiológico y algunas características clínicas en pediatría. La agenda es la actualización epidemiológica, algunas definiciones y la estratificación del dengue. En el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, la semana epidemiológica número 13, se registraron 232.996 casos de dengue, de los cuales 215.885 se registraron a partir de la semana 1 a la semana 13 epidemiológica del 2024. El Olímpico de Creato, amigo federal. Está hablando. ¿Anoche? ¿Al gordo? ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Gracias. 512 casos fueron clasificados como dengue grave, de los cuales se registraron 161 casos fallecidos. Dentro de los menores de 15 años se registraron, hasta la semana 13 epidemiológica, 35.844 casos, de los cuales 72 casos se notificaron como dengue grave y 12 fallecieron, con una mediana de edad de 6 años. Tenemos que recordar que el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. Eso es la característica de la arbovirosis producida por el dengue. La mayoría, más del 80%, se presenta de forma asintomática o subclínica. En algunos casos va a ser una forma grave, sobre todo ante presencia de factores de riesgo como una segunda infección por el arbovirus, el dengue, la edad, la raza o algún tipo de comorbilidad. Lo que tenemos que tener en cuenta en los chiquitos, sobre todo en menores de 2 años, especialmente en menores de 6 meses, que la clínica característica del dolor retrocular, la cefalea, las mialgias, todo, no va a estar representada en pediatría porque los chicos no saben manifestar. Entonces nos tenemos que llevar por las manifestaciones que van a presentar en la edad pediátrica. El llanto persistente, la dinamia, la irritabilidad, generalmente con ausencia de manifestaciones respiratorias, que puede llegar a confundirnos a cualquier cuadro infeccioso viral para la edad pediátrica. El inicio puede pasar desapercibido, pero el cuadro grave puede ser la manifestación clínica primaria del dengue en pediatría. Y la fase crítica, que es una de las fases que presenta la evolución de la enfermedad, puede aparecer de manera súbita en pediatría. Esta vez para ver el curso de enfermedad, el cuadro característico de la evolución de la enfermedad del... No sé qué pasó. No, sí, ahí lo puse. Ahí está. Donde vamos a tener la temperatura, los eventos clínicos potenciales en cada fase, los cambios de laboratorio y la serología y virología para el diagnóstico de la enfermedad. Al dengue lo dividimos en 3 fases, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Ese es el curso habitual y normal de la enfermedad. Disculpen la calidad de la foto, pero esto es un curso, la foto del curso de OPS. Al final le voy a poner el link para que todos puedan hacer el curso. Es un curso de autoaprendizaje gratuito que explica muy bien lo que es el dengue y el manejo del dengue. Esta es la dinámica de la enfermedad. Dentro de las fases, febril, crítica y de convalescencia o de efervescencia, todo lo que podemos esperar. Dentro del tiempo de la fase febril, de 1 a 7 días, la fisiopatología está dada por la viremia. La clínica, la fiebre, el dolor de cuerpo, el exantema y los síntomas digestivos. La manifestación hemorrágica va a estar a nivel de piel por las petequias. Las complicaciones en esta fase es la deshidratación. Por eso un punto importante en el manejo del paciente con dengue es la hidratación. Y los factores de riesgo de gravedad van a ser la edad, las comorbilidades, los factores sociales y el embarazo. La fase crítica, que se presenta entre los 2 a 6 días, se va a caracterizar por la fisiopatología, que es la fuga de líquidos al extravascular. La clínica va a ser, dentro de la efervescencia de la fiebre, los signos de alarma, la taquipnea,
la taquicardia, el pulso débil, las extremidades frías, el acortamiento de la presión del pulso, el edema pulmonar intersticial. Y las hemorragias van a ser a nivel de sangrado del tubo digestivo o el tracto urogenital. Y las complicaciones, la más temida, el shock hipovolémico o el shock por dengue y el daño de órganos. Y la fase de efervescencia, que ya es a partir del 10.º día, que generalmente las complicaciones o la fisiopatología se va a dar por la reabsorción de líquidos. Esto es para recordar la clasificación del dengue. Al dengue lo clasificamos en dengue sin signos de alarma y con signos de alarma. Y el dengue grave que ya es el escape importante de líquido, las hemorragias graves y el daño importante a órganos sólidos. Lo que hay que tener en cuenta cuando uno está dentro de la atención primaria, en el primer nivel de atención de salud, es tener e insistir con las pautas de alarma en los pacientes. Sabemos que tiene dengue por clínica o por laboratorio y recalcar los signos de alarma. ¿Que cuáles son? Cuando baja la fiebre, o sea, la efervescencia, es el dolor abdominal intenso y continuo, de inicio agudo, el mareo, el desmayo, la hipotimia generalmente, que esté somnoliento o irritable, los vómitos persistentes, los sangrados, sobre todo encías, vómitos con estrías de sangre o sangre rutilante, por materia fecal o hematuria. Y otra cosa que estamos viendo en las chicas adolescentes son las metrorragias. Tener especial cuidado a eso, a ese dato de poder ser interrogado. Y esto es el curso de la OPS, que es un curso de autoaprendizaje, que es diagnóstico y manejo clínico del dengue. Esto está siendo grabado, así que esto queda todo acá. Y está el link para poder entrar y matricularse, es gratuito. Y son 20 horas de un curso que está muy bueno y más ahora en la etapa de brote que estamos. Bueno, es solamente un modo introductorio de lo que es dengue en pediatría. Ahora acá la colega de la doctora Yasmina Arce va a hablar del manejo del dengue. Esto yo explico. Ese fue muy bien. Vino la operada. Buenas, ¿me escuchan? Sí, bueno. Mi nombre es Janina Arce, soy médica pediatra del Hospital Juan Pablo II. La idea de continuar con esta charla es más o menos orientarnos en lo que es el manejo clínico del paciente pediátrico. Bien. Bueno, la idea es clasificar clínicamente al paciente con dengue, clasificar según su severidad para, en base a eso, poder realizar un tratamiento oportuno, ya sea en atención primaria, en un segundo nivel de atención o en un lugar donde contemos con terapia intensiva de cuidados pediátricos. Como dijo el doctor, repasando, lo que hay que tener en cuenta que la sintomatología puede ser muy variable, la evolución es muy dinámica y el diagnóstico fundamentalmente es clínico. No tenemos que encasillarnos en que sí o sí necesitemos un laboratorio para poder realizar un tratamiento oportuno en el paciente. Se sospecha de dengue en un paciente pediátrico o en un paciente adulto, ya sea, y lo que tenemos que hacer es actuar inmediatamente, no esperar el resultado de un laboratorio. Ok. Un momentito que estamos. ¿Te sigue bien? Sí. 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 Bueno.
Ahí está. La idea es tener en cuenta la clasificación del dengue. Como habló el doctor Ifrán, tenemos dengue con signos de alarmas y dengue graves. Sabemos, tenemos que pensar en un paciente pediátrico con sospecha de dengue, en un niño con fiebre entre 5 a 7 días con 2 o más de los siguientes síntomas, como náuseas, vómitos, exantema, artralgias, mialgias. En pediatría es muy inespecífico, como recalcó el doctor, la irritabilidad, el llanto, el malestar del niño, el niño se encuentra más chinchudo, tenemos que pensar en que puede estar sufriendo dolores articulares, dolores musculares, ¿sí? También se puede presentar leucopenia, pero volvemos a recalcar esto, que no necesitamos un laboratorio para confirmar o continuar con la sospecha de dengue. Esto es muy importante recalcar y tener en cuenta nosotros como profesionales de la salud y avisar al entorno familiar de los pacientes con sospechas de dengue cuáles son los signos de alarma por los cuales debe concurrir a la consulta. Dolor abdominal intenso, un dolor continuo, vómitos persistentes, acumulación de líquido, edema, no está orinando, sangrado, como dijo el doc, en mucosa, epistaxis en adolescentes que ya iniciaron con menarca, el tema de la metorragia abundante, letargia, irritabilidad, trastornos del sensorio, hepatomegalia, ¿sí? Y si tuvimos la posibilidad de realizar un laboratorio, porque contamos, porque hay disponibilidad en algún sector donde estamos trabajando, el tema de el hematocrito, la hemoconcentración, es una hemoconcentración de un porcentaje de un 20% o más de un laboratorio previo de referencia que tenemos. No tenemos laboratorio previo, ¿cómo podemos pensar que ese paciente está hemoconcentrado? Por ejemplo, un paciente de 2-3 años con un hematocrito de 45, no es habitual, tenemos que pensar en un paciente con una hemoconcentración. Un paciente adolescente con un laboratorio de 49-50, tenemos que pensar en una hemoconcentración. Esos pacientes requieren una observación estricta y requieren una intervención o un control en un ambiente hospitalario. El dengue grave, como anteriormente explicó muy bien el doctor, todo lo que es la complicación y la fisiopatología del dengue está relacionado con la extravasación de líquido, el escape de líquido. Como segunda causa de complicación son las hemorragias, que principalmente son las digestivas y las respiratorias. Y como tercer causa de complicación tenemos a lo que es la afectación de otros órganos, una encefalitis, una hepatitis, una miocarditis. Estos son pacientes que si sospechamos pacientes con diagnóstico de dengue grave, tenemos que estar atentos que no se complique con un paciente con shock, y son pacientes que deben ser derivados a un centro de mayor complejidad donde se encuentren con unidades de cuidados intensivos. Como seguimos, tenemos que clasificar al dengue según su gravedad. Esto nos va a orientar mucho a lo que es el manejo y tratamiento de los pacientes. Podemos diferenciar tres grupos de pacientes. Un grupo A, que es un grupo de pacientes sin signos de alarma, sin comorbilidades, sin patologías de base, que son pacientes que vamos a tratar de manera ambulatoria. El otro grupo de pacientes son un grupo B, donde tenemos dos probabilidades. Pacientes con alguna comorbilidad, que tenemos que, por ejemplo, diabetes, hipertensión, toma alguna medicación por alguna patología crónica. Son pacientes sin signos de alarma, pero con alguna comorbilidad que también tenemos que estar atentos con estos pacientes. Y el grupo B2, que sí, ya son pacientes con signos de alarma. Volvemos a recalcar, y creo que durante toda la charla se va a hacer hincapié en cuáles son los signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta y que tenemos que saber transmitir a los cuidadores de nuestros pacientes pediátricos. Que es el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, que todo es por la extravasación de líquido, un dolor intenso en epigastrio con acumulación de líquido en retroperitoneo. Eso me puede llevar a hipoxia, que me va a generar somnolencia, irritabilidad, trastornos, excitabilidad. Tenemos que controlar lo que es la diuresis, hacer hincapié en que miren cuántos pañales de pis cambian, que los nenes más grandes o los adolescentes, ver el color, las veces que va al baño.
y si tiene o no dificultad respiratoria y las alteraciones hemorrágicas como los sangrados activos, que las principales, volvemos a recalcar, es la digestiva y respiratoria. Y el paciente con criterios de gravedad es el paciente con shock, ¿sí? Que puede estar compensado o descompensado, pero un paciente con shock, con dificultad respiratoria y con sangrado activo es un paciente grave y debe ser derivado. ¿Cómo valoramos inicialmente a nuestros pacientes con sospechas de dengue? Como en toda consulta o en toda guardia, siempre tenemos que evaluar utilizando el triángulo de evaluación pediátrica, que es ver el sensorio, ver el estado de circulación y la parte respiratoria. Ver si nuestro paciente cumple o no con ese criterio de sospecha, o sea, de un caso sospechoso de dengue, viajó, viene con fiebre, con más de entre 5 o 7 días, tiene algún signo o síntoma acompañante, como dijimos, cefalea, irritabilidad, petequias, signo del torniquete positivo. Bueno, cumple con eso, tenemos que pensar en qué fase del paciente está. Si está en la fase febril, explicar al paciente, a los padres, porque uno de los motivos de consulta frecuente en pediatría, ¿cuál es? La fiebre. Fiebre, en cualquier etapa, haya o no dengue, haya o no COVID, el motivo frecuente de consulta es fiebre. La fiebre no baja, doctora, no le dimos y no baja, y le cuesta, bueno. Tenemos que explicar que la fiebre es una fiebre de difícil manejo, una fiebre que cuesta bajar, que no es necesario que de 39 sí o sí en menos de media hora vaya a 37. Lo ideal es brindar confort al niño, que el niño se sienta un poco mejor, porque todos los síntomas acompañantes que trae la fiebre, más los síntomas propios de la enfermedad, va a estar un niño bastante molesto. Ver si está en la etapa crítica. Una vez que baja la fiebre, la efervescencia de la fiebre, las primeras 24 a 48 horas es donde más atento tenemos que estar a los signos de alarma y complicación. Bueno, y ver si está en la etapa de recuperación. Volvemos a recalcar los signos de alarma. Ver cómo está el paciente, tiene alguna comorbilidad, tiene algo que me predispone a que se complique, está con dolor abdominal intenso, está con una alteración del sensorio, cómo está el estado hemodinámico del paciente, y eso preguntamos, ¿está orinando, no está orinando? ¿Cuánta agua está tomando? ¿Está tolerando el líquido? ¿Está tomando como siempre? ¿Está tomando menos? Y obviamente definir si está un paciente grave, si está en shock o no está en shock, ¿sí? Acá falta una fecha, pero si no cumple con todos estos criterios de caso sospechoso de dengue, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Ahora no nos vamos a enfocar en eso. ¿Vamos bien hasta ahí o voy muy rápido? Bien, bien. Y tenemos que ver lo que es la clasificación según la gravedad del dengue. Como veníamos diciendo, tenemos pacientes sin signos de alarma, con signos de alarma y pacientes con dengue grave. A los pacientes sin signos de alarma se los clasifica como grupo A, que es un paciente que puede ser tratado en la casa, que es de un manejo ambulatorio, no tiene signos de alarma, no tiene comorbilidad, está con buena tolerancia, puedo mandarlo a la casa con un control a las 24 o 48 horas, ¿sí? Ya sea en un centro de salud, en un consultorio externo en el hospital o en algún consultorio privado. Siempre brindando los signos de alarma ante el cual tiene que consultar el paciente. El otro grupo es el grupo B, donde tenemos pacientes con y sin signos de alarma. El paciente con alguna comorbilidad, volvemos a repasar, es sin signos de alarma, tenemos que hacer la valoración clínica del estado general del paciente, un buen interrogatorio, y si contamos con la posibilidad, realizar un examen complementario como un hemograma con plaquetas. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si bien pueden no tener signos de alarmas relacionados con el dengue, tenemos que ver cómo está con su patología de base que también puede descompensar esta situación. Entonces, si un paciente continúa siendo de bajo riesgo, no tiene complicación con su patología de base ni complicaciones con lo que es patología dengue, podemos dar de alta, de vuelta con todos los signos de alarma para que consulte lo antes posible y citar a control a las 24 horas. Tener en cuenta que son pacientes con comorbilidades, con algo que puede descompensarlo. Entonces el control a las 24 horas. Hay otro grupo dentro de pacientes
tenemos pacientes con signos de alarma, que pueden tener o no alguna comorbilidad, pero tienen un signo de alarma en cuanto a lo que es dengue, ¿sí? Que era el dolor abdominal, irritabilidad, algún sangrado activo, ¿sí? O un paciente que fue traído desde el interior de la provincia por algo que les llamó la atención, algo que generó que sea ese paciente como categorizado como un dengue con signos de alarma. Se tiene que internar, tenemos que hacer una vía periférica y hidratar al paciente con controles clínicos, por lo menos cada hora, 2 horas, de lo que es frecuencia cardíaca, tensión, diuresis, relleno capilar, control de lo que es el sensorio del paciente, ¿sí? Y bueno, ya al estar en un centro de mayor complejidad, quizás ya tengamos la posibilidad de hacer un laboratorio mínimo como un hemograma. Y de acuerdo a la patología, ver qué otras cosas necesitamos. Y volver a recalcar que el dengue grave es un paciente, son pacientes del grupo C, se los clasifica, en el cual el tratamiento hay que instaurar de urgencia, no depender de si tenemos o no un laboratorio, si voy a insistir, porque son a veces motivos de derivaciones, ¿sí? No tengo un laboratorio, no tengo esto, no. El laboratorio no debe retrasar la instauración de un tratamiento de la hidratación del paciente. Tiene que hidratarse en el lugar donde está, compensarse el paciente y ahí ser derivado para mayor control ausente donde tengamos unidades de cuidado intensivo pediátrico en este caso. Esto es fundamental. ¿Cuáles son los criterios de mejoría clínica? O sea, el paciente que estuvo en observación con nosotros en la emergencia en el hospital, tenemos una sala que le llamamos sala verde, que es una sala en la cual quedan los pacientes para control por diversas cosas y últimamente quedan estos pacientes para ver si prueban, toleran o no, si empieza a aparecer otros signos o síntomas y definir si queda o no internado. Criterios de mejoría clínica es la desaparición progresiva de todos los signos de alarma, que vaya mejorando toda la sintomatología clínica propia del dengue, que se estabilice lo que es el peso, los signos vitales y que esté orinando y con buena tolerancia oral, ¿sí? Y si tuvimos la posibilidad de realizar un laboratorio, que disminuya el hematocrito, que no esté en aumento ese hematocrito, ¿sí? Bueno, esto es como más de lo mismo, resaltar que para toda patología y principalmente en dengue, anamnesis, examen físico, averiguación de antecedentes de enfermedades actuales, de patologías, es sumamente importante el interrogatorio. Como siempre nos enseñaron, eh, preguntar sobre todos los antecedentes es fundamental. Una vez que tengamos esa anamnesis, pasar a lo que es el diagnóstico, evaluación y clasificación, como veníamos hablando, de en qué etapa está, qué riesgo tiene el paciente o no. Y en base a eso, a qué riesgo tiene el paciente, en qué podemos realizar el tratamiento. Y como último paso es siempre notificar la sospecha de estos pacientes, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en un centro de salud, en un consultorio? Siempre es detectar ese paciente febril, detectar si ese paciente es de riesgo de tener dengue, avisar, notificar, ¿sí?, a las autoridades correspondientes, dar todos los signos de alarmas a los pacientes, detectar nosotros si ese paciente tiene o no signos de alarma, eh, tratar de citarlo a control cada 24 o 48 horas y obviamente tenemos que definir, bueno, este paciente puedo seguir controlándolo acá en este centro de salud, lo tengo que derivar a un centro de mayor complejidad porque no está tolerando, porque lo tuvo 1 hora conmigo y me vomitó 3 veces, porque no quiere, porque a veces como se siente mal, está muy decaído, el niño no quiere tomar los líquidos. Entonces esos son signos que nosotros tenemos que ir controlando como para hacer una derivación oportuna. ¿Sí? Y vuelvo a recalcar el tema de el motivo frecuente en la primera etapa, en la etapa febril, es la fiebre que no baja, la fiebre que no lo pueden manejar en los padres. Es explicarle nuevamente que solo dar los antitérmicos cuando tengamos mayor o igual a 38, 38 y medio, que no tenemos que dar de manera reglada los antitérmicos, porque justamente no podemos tener afectación por esa medicación, más la afectación de órganos por la patología de dengue, y utilizar medios físicos, ¿sí?
Y recalcar que la importancia de el control y los signos de alarma es cuando deja de hacer fiebre el paciente. Eso tenemos que explicarle a los padres, tenemos que explicarle a los cuidadores y obviamente nosotros también estar atentos a eso. Seguimos repasando. Bueno, el grupo era el paciente que iba a ir a la casa, el paciente que es tratado en el hogar. Tenemos que recalcar la hidratación. El niño tiene que tomar su leche, pecho materno, agua, caldos, de a poco, de a sorbo, pero tiene que tomar, tiene que hidratarse. Los antitérmicos, que puede ser el paracetamol. En el curso que el doctor nos estuvo comentando de la OPS, está permitido usar la dipirona, que por ahí estábamos todos así como aterrorizados si podíamos indicar o no, pero vía oral. Recalcar que estos pacientes con sospecha de dengue no deben recibir medicación intramuscular, me aumenta el riesgo de hematoma, me aumenta el riesgo de sangrado, motivo por el cual también tenemos factores de riesgo asociados. ¿Ah? Si tenemos la posibilidad de hacer un laboratorio en esta etapa del paciente, en la etapa febril, nos va a servir de guía o de base para ver cómo continuamos con el paciente en la etapa cuando desciende la fiebre. ¿Sí? Entonces, lo mismo, la hidratación oral y los signos de alarma. Es fundamental en esta etapa. En otras áreas ya tenemos un paciente que no está tomando el agua, vomitó, no tolera, no quiere, y bueno, o pacientes menores de 1 año, que son pacientes de riesgo, principalmente menores de 6 meses, tenemos que concurrir. Primero, intentar la hidratación oral supervisada. No hay éxito con eso, tenemos que proceder a la hidratación intravenosa, ¿sí? Y controlar si aparecen o no en ese transcurso de los controles algún síntoma de alarma. Y esto, el consultorio de seguimiento, el control donde sea, demanda espontánea que tenemos en el hospital, consultorio de seguimiento, en un centro de salud, en el consultorio privado, controlar a las 24 48 horas nuestros pacientes, ¿sí? Y en todos lados aparece volver a recalcar cuáles son los signos y síntomas de signos de alarma que volver a consultar o nosotros en caso de pacientes que estemos sospechando de shock. Esto, como decíamos, la anamnesia, el examen físico y si tenemos la posibilidad, realizar exámenes complementarios de acuerdo a la patología de base o a la complejidad que contemos en ese centro. Quiero hacer acá ya que habla de plaquetas, volver a recordar lo que es. El hemoconcentración, que es un aumento del hematocrito de más del 20%. O sea, si yo ahora le saco un laboratorio y tiene 38 y en 48 le volví a tomar y tiene 39, eso no es una hemoconcentración, ¿sí? Acuérdense que puede variar el hematocrito 2 a 3 puntos. No es lo mismo que yo tenga un paciente con 35 que a las 48 horas tuvo un laboratorio ya de 47 y bueno, estemos más atentos. Aumentó demasiado el hematocrito. En cuanto a las plaquetas, la disminución de las plaquetas es parte de la fisiopatología, parte de los signos que vamos a encontrar en la enfermedad por dengue. No está ligado el valor de las plaquetas, en este caso, a un aumento de riesgo de sangrado, como otras patologías, la PTI menos de 20.000, mayor riesgo de sangrado. En el dengue no está relacionado con el valor de las plaquetas. Insisto en esto porque pues, muchas veces es uno de los motivos por los cuales quieren derivar el paciente. No, tiene 100.000 plaquetas. No, no tiene riesgo de sangrado y puede seguir bajando las plaquetas, sí puede seguir bajando porque la causa es multifactorial. Una vez que se resuelve este cuadro, se resuelve, vuelve a la normalidad el número de plaquetas. ¿Sí? Bueno, seguimos con hincapié en lo que es cómo tratar los pacientes. ¿Sí? El grupo A, sin factores de riesgo, se tiene que ir a la casa con todos los signos de alarma. Como dijimos, podemos manejar con el paracetamol. La dosis en pediatría todo es por kilo, 10 a 15 hasta 20 miligramos kilo. Por dosis, solamente cuando el paciente tenga mayor o igual a 38, 38 y medio. Tiene 37,5, insistámosle a los padres los medios físicos. La fiebre es algo que asusta a los padres. Con o sin dengue, la fiebre es algo que genera miedo a los padres.
convulsiones febriles y otras cosas asociadas que ellos están acostumbrados a escuchar en lo social. Tenemos que aclarar que la fiebre por dengue es una fiebre de difícil manejo, que va a costar bajar, que no hay que obsesionarse en ir intercalando medicamentos para bajar la temperatura. Y podemos ocupar la dipirona, ¿sí? Pero siempre vía oral, evitar todo lo que sean medicaciones, por más que no tenga factores de riesgo del paciente, por más que sea un paciente sin signos de alarma, usar medicación vía oral, evitar lo que es intramuscular por el riesgo de sangrado. También se vio que tienen, en cuanto a lo que es el exantema, el prurito intenso que tienen, que es como de a momentos. Momentos están brotados, no le molesta, no le pica nada, y otros momentos están con mucha aplicación en lo que es palmas y planta. Podemos usar la difenidramina, pero también tratar de usar todo lo que es vía oral. No se vio que haya mejoría o uso de antieméticos, ya sea oral o endovenosos. El grupo B, que son los pacientes que pueden tener los signos de alarma con o sin comorbilidades, como veníamos diciendo, es volver a resaltar todo eso, lo que es signos de alarmas para consultar, controlar patologías de base, observar a los pacientes. Tenemos que tratar de siempre mejorar lo que es vía oral. No tolera y recién ahí pasar a lo que es intravenoso y se hace la reposición con solución fisiológica o Ringer lactato. ¿Sí? Si durante esa observación para ver si tolera o no tolera el paciente desmejora, empieza a aparecer algún signo de alarma, el paciente se debe internar. Bueno, este es el paciente con signos de alarma, como decimos, se debe internar en un lugar, controlar frecuencia cardíaca, diuresis, la tensión, ver si tiene o no dolor abdominal, y una vez que el paciente mejore todos esos signos de alarma, por lo cual hicimos quedar, es iniciar el aporte oral lo antes posible. Esto está descrito principalmente en el curso de lo que el doctor de la OPS de dengue. Siempre fundamental es tener vía periférica, ver cómo está el paciente, hidratarlo, y en base a eso, estas normas hablan mucho de lo que es solución fisiológica y Ringer, pero tenemos que ver qué paciente tenemos, qué patología tiene, cómo estamos nosotros habituados a trabajar, así que evitar todo lo que sea soluciones hipotónicas, porque eso sí nos va a traer complicaciones, ¿sí? Bueno. Generalmente todo lo que es control y monitoreo es cada media hora, cada hora, hacer balance estricto del paciente, cuánto ingresa, cuánto tomó, cuánto salió, usar los pañales, ver, controlar, y esto hay que tener mucho cuidado todo lo que es la utilización de sondas, ¿sí? Ya sea sondas orogástricas, nasogástricas, vesicales, porque por el riesgo de sangrados, ¿sí? Así que por eso cuanto antes podamos utilizar vía oral sin sondas sería lo ideal. Bueno. Laboratorio solamente si contamos el hemograma con plaquetas y de acuerdo a patologías de base o que vaya presentando clínicamente el paciente, ir completando. En este de entrada vamos a hacer un laboratorio sábana, ¿sí? Hay que ser criterioso en eso también. Ecografía abdominal. En algunos lugares, como Paraguay, la charla que lo dio la otra vez una doctora, ellos utilizan mucho y tienen disponible en la guardia ecografías abdominales. Si bien nosotros en el hospital tenemos guardias pasivas, estamos haciendo, ayer justamente entró un paciente de 9 años con dolor abdominal intenso, mareado, deshidratado, no se podía parar, se lo internó automáticamente, vía periférica, hidratación, y la verdad que en cuestión de 2 horas el paciente era otro. Hicimos una ecografía, no tenía signos de colección, no tenía líquido, no tenía otra cosa, ¿sí? Sin dificultad respiratoria. Tenemos que contar con placa de tórax porque con el tema de la extravasación de líquidos podemos tener complicaciones, ¿sí? Y si es necesario ver también justamente ecocardiograma.
¿sí? Y obviamente los controles periódicos para evaluar, detectar a tiempo un paciente con shock. Esos pacientes con shock son los que necesitan atención y manejo como si fuera un paciente de dengue grave y pasar a terapia. Sí, esto es como más de lo mismo en cuanto a la hidratación. Lo que nos tiene que dar claro es, vuelvo a insistir en no retrasar el tratamiento endovenoso por no tener un laboratorio, por probar otras cosas. Lo fundamental es hidratar al paciente y una vez que mejore la hidratación, volver lo antes posible a la hidratación vía oral, ¿sí? Mejoran los signos de alarma, remiten la sintomatología, está orinando, signos vitales estables, se puede el criterio de mejoría, criterios de alto, ¿sí? Esto es más de lo mismo, tener en cuenta al paciente con shock, ¿sí? ¿Cuáles son? Podemos tener un shock estable, un compensado, un hipotensivo. Vuelvo a insistir, lo principal, más si estamos en zonas alejadas o estamos en el interior, es compensar a nuestro paciente para poder subirle a una ambulancia y que ese paciente pueda bancarse y llegar en todas bien compensado a un servicio de mayor complejidad, ¿sí? Y esto es también paciente, manejo del paciente dengue de grupo C, un dengue grave con o sin shock, también es el manejo de lo que es hemodinámico, ¿sí? No retrasar la instauración de una vía periférica y la hidratación del paciente y controlar los signos vitales. Tener en cuenta, no esperar la hipotensión en pediatría, enfermedades frías, taquicárdico, bueno, pensemos que un paciente se nos puede estar chocando. Bueno, dudas van a surgir mucho, estamos aprendiendo, así que nada, estamos dispuestos a ayudarnos, a guiarnos y bueno, espero les haya sido útil. Quiero hacer mención especial a mi hija More que me ayudó a armar el Power. Excelente. Gracias. Bueno. Excelente, la verdad, genial. Sí, Ahí está. Y me siguen sentando. Bueno, la verdad que agradecemos mucho a nuestros expertos. Se encuentra también acá la doctora Claudia Brándica para consultas. La verdad que ha sido muy clara la explicación. Es un refuerzo de todo lo que venimos trabajando desde que ha iniciado el brote y desde que tenemos antecedentes de brotes en la provincia. Si bien la provincia tiene historia con brotes de dengue. Estos dos últimos brotes, sobre todo esta, la del 24, ha sido la más grande de en nuestra provincia. Si bien si lo ponemos en contexto, si lo medimos, por qué, si empezamos a evaluar, es como multicausal, es como el impacto a la salud pública o a la salud en relación al cambio climático y un montón de variables que podemos analizar. Así que muchas gracias a nuestros expertos. Vamos a ver las preguntas. Hoy es la última capacitación virtual que realizamos por Telesalud. Y obviamente lo iremos trabajando con ustedes. Si hay demanda de otra temática o un refuerzo de lo que necesitemos para que la información llegue a cada uno de los lugares de toda nuestra provincia, cada centro de salud, desde el equipo que está en admisión hasta el equipo que está trabajando en la UTI, todo el equipo de salud tiene que saber que estamos en brote de dengue. Si bien ya lo venimos trabajando con cada uno de los equipos, tenemos los grupos de WhatsApp de dengue de cada una de las localidades, todos los que estamos acá sabemos de lo que estamos hablando y hemos interactuado y seguimos interactuando. No solamente el control del brote se hace con el manejo clínico del paciente, que es fundamental y ese es el centro de esta capacitación, sino también trabajamos con todo lo que tiene que ver el control vectorial, el control focal, la importancia que tiene de desmitificar un poco el tema de la fumigación tan difícil
de trabajar en la comunidad, que la creencia popular de que fumigando le resolvemos el problema. O sea, hay un montón de trabajo hecho de este equipo del Ministerio de Salud con ustedes y sus equipos técnicos. Así que muchísimas gracias por la conexión, por estar. Va a quedar grabado, lo vamos a difundir y la solicitud a todos ustedes, y después ya vamos a las preguntas, es que ni bien lleguen las presentaciones grabadas, se difundan a todos, que se viralicen nuestros equipos de salud el manejo del paciente con dengue. El ABC del paciente con dengue parece simple, es sumamente complejo, y más el tema de hoy en pediatría y en adolescentes es más complejo aún, que el adulto depende exclusivamente de una persona, de un cuidador o de un tutor o de un padre. Pero gracias al trabajo, gracias a la capacitación, gracias a la ciencia, se puede seguir trabajando y evitando las muertes por dengue, que es lo que nosotros queremos evitar todos los que están sentados acá, y a todos los que ustedes van a compartir la información. Lo que nosotros queremos evitar, lo que el Ministerio de Salud quiere evitar, lo que nuestro ministro quiere evitar, lo que todos queremos evitar, es que se muera una persona más por dengue. Así que muchas gracias y vamos a las preguntas. Teníamos mensajito de preguntas. Sí, había una que tenía que ver con hijos. Hola, una pregunta para la doctora Arce, ¿puede ser? Sí. Venga, Doc. Excelente. Hola, Janina, Cristina Portel de Villasoro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La pregunta es, para los pacientes pediátricos, ¿nos manejamos con la guía que tiene la Organización Panamericana de la Salud con respecto a la solución fisiológica? A la primera hora 10 mililitros por kilo y vamos bajando. Por ahora sí, es la guía universal, y todavía nosotros no tenemos una guía estandarizada, así que nos manejamos con eso, la de la OPS. Sí. Y otra pregunta, por ejemplo, ¿viste? Si nosotros internamos un paciente pediátrico que está con epistaxis, pero que está normohidratado, pero al tener epistaxis, que es un signo de alarma, se tiene que internar, ¿ese paciente va con solución fisiológica o va con un plan de hidratación como nos manejamos siempre con dextrosa y sus componentes? ¿Cómo hacemos? Eso es lo que decía, si bien las normas de la OPS hablan todo lo que es solución fisiológica, Richter, tenemos que manejarlo también como habitualmente hacemos en pediatría. Si tu paciente está compensado, por ahí es asegurar una vía periférica si no está tolerando, si no es dejarlo en observación, que tenga buen aporte vía oral, cuanto menos complejizamos al paciente mejor, pero un paciente que requiere control y requiere que esté con vos ahí por lo menos un par de horas. Bien, o sea, ese paciente, por ejemplo, ¿cuánto tiempo más o menos quedaría cuando cede el sangre? Por ejemplo, viste que esa es una duda que tenemos porque hay mucho sangrado. O sea, el dengue ahora se está presentando, todos tienen epistaxis. Entonces, a veces el laboratorio nos ayuda a definir si el paciente está plaquetopénico o no, porque la verdad que el dengue con epistaxis es muy frecuente ahora. Y a veces es el laboratorio que nos ayuda a definir. Te digo algo. Sí. El manejo clínico es, como te dice, clínico. Si tú ves que tiene epistaxis, lo vas a controlar las horas necesarias. Como te dice Janina, si está tolerando vía oral, vía oral. Si tenés que poner una vía, le pones una vía y le pones vicio o el plan que quieras. Y las horas necesarias, porque si tiene epistaxis va a tener, y no es necesario tener un laboratorio, como lo había explicado Janina, porque muchas veces nosotros nos guiamos que si tiene plaquetopenia, no tiene plaquetopenia. Lo más fácil, si vos no tenés un laboratorio, le haces la prueba del torniquete. Haces con la gomita de extracción de sangre 5 minutos o menos, porque en pediatría no usamos 3 minutos máximo, y haces un circulito y contás la cantidad de PT que aparecen ahí. Ese es tu primer parámetro fuera de no tener un laboratorio para saber si está plaquetopénico o no tu paciente. Y el otro es manejo clínico. Si vos ves, bueno, tuvo 2 episodios de epistaxis en 2 horas, pero el nene está tolerando y está mucho más confortable y todo, lo ves y después con pauta de alarma se puede ir a la casa. O sea, no es necesario tenerlo muchas horas porque la demanda de pacientes es muy alta y como decía Janina, los controles según la OPS son cada 15, 30 minutos y cuando tenés reventada la guardia o tus salas de internación, no te va a dar el tiempo. Además, Claro, bueno. Sí, claro, y además va a estar más cómodo, el Totalmente. contenido, el nene va a escuchar
la guardia de muchos chicos llorando y va a ser eso también. Quiero entender algo que no está relacionado con lo que el Eso quería decir. Lo que pasa es que en los años anteriores le daban más importancia, pero ahora en realidad se sabe que no. La plaqueta va a jugar un rol, pero por ahí cuando el paciente esté tocado y empiece con las hemorragias graves, donde se va a desbaratar todo, se va a alterar toda la cascada de coagulación y bueno, las plaquetas pueden jugar un rol ayudando tal vez a taponar pequeños sangrados de la cultura, pero en realidad va a pasar por otro lado. Pero en el dengue que vemos nosotros actualmente considerados mucosos de nariz o boca como hemorragia, son signos de alarma. Son para tener en cuenta, a partir de ahí uno controla, pero no pasa por el dolor de los problemas. Sangramos por otros motivos, sangramos porque el virus es tóxico y se metió adentro de la sangre, circuló, dañó las células del epitelio del vaso sanguíneo y entonces como quedó permeable salieron un poco de glóbulos rojos y empezó a sangrar. Pero no pasa por el número de plaquetas. Igual a veces también, ahí como hacía referencia Lizzy, compañera de la emergencia, que muy pocas veces puede no tener alteración en las plaquetas, pero también la fiebre me puede generar sangrados. Así que hay que evaluar todo el contexto del paciente como para ver si tiene o no. Tenemos que abrir más los ojos, estar con las antenas paradas, como le digo a los padres, para ver si este paciente puede o no tener riesgo de complicación. Pero epistaxis puede tener. Te hago otra pregunta. Por ejemplo, nosotros tenemos internado ahora un paciente con dengue, ¿sí? Que tiene movilizadas las enzimas hepáticas. Yo lo que quería saber es, en un paciente con dengue, ¿cuándo nos preocupamos? ¿Cuánto tienen que estar movilizadas las enzimas hepáticas como para preocuparnos? En este caso, el paciente está hidratado ahora. Y más de 1000. Ajá, bien. Vos para tener compromiso, definirlo como compromiso de órgano, una hepatitis por dengue, tenés que tener de 1000 para arriba. Sí. ¿Sí? Todos los pacientes, la mayoría que vienen, se internan y quedan acá en las salas de internación, tienen un toque hepático, porque el mismo virus hace que eleve las transaminasas, pero es algo de control nada más. Más de 1000 sí ahí, abrir los ojos, porque está haciendo una hepatitis y eso le puede llevar a hacer una insuficiencia hepática. ¿Sí? Por eso justamente también hacer hincapié que solo administrar los antitérmicos cuando el paciente tiene fiebre, no darle de manera reglada cada 6 horas el paracetamol, intercalarle a las 4 horas la dipirona, no, darle solo el antitérmico cuando tenga mayor o igual a 38, justamente por todas estas cosas de afectación de otros órganos. Muchísimas gracias. Gracias. Hay una pregunta. Antes de eso había una, no me acuerdo, que están viendo pacientes con trastornos, estudiando para esto, no vi descripto, pero sí en la consulta diaria parece que el paciente siente asco, ganas de vomitar, le siente sabor, hasta el agua le siente gusto. Eso es cierto, sí. Sí, me he acercado al frenetismo que están circulando. Pero sí es. Sí. Que es otra de las causas que hacen que no toleren la vía oral, Claro. que rechacen la hidratación oral. Exactamente. Y lo de la pregunta de fiebre, Clau, Walter, ¿Cuál fiebre? perdón, de vacuna. No la veo, yo no distingo nada. Si está indicado, se está indicada la vacunación, el periodo de tiempo de vacunación post-infección. Bueno, nosotros, la pediatría es pro vacuna, digamos, y acá en este grupo no hay nadie que sea contrario a esta postura. La vacuna fue aprobada para su uso a partir de los 6 años y no le ponen un límite de edad. En realidad está estudiada en un grupo de 6 a 16, pero habilitada, digamos, con otros estudios cruzados y otras interpretaciones de los cuatro, de los 6 dije, y está habilitada por otros estudios cruzados hasta los 60, hablando de seguridad, de eficacia. Yo no tengo duda de que si el padre puede adquirir la vacuna, se le indicaría. Máxime sabiendo que tuvo un dengue, ya sea diagnóstico clínico puro o diagnóstico laboratorial incluido. Pero acordémonos que de la gran masa de los que tienen dengue, el 80% ni se entera. Se entera cuando tiene un segundo dengue por ahí porque le sacan sangre.
y le aparece una IgG y dice, viejita. Entonces, yo creo que sí, que realmente si uno tiene la posibilidad de ponerla. Ahora, estamos hablando de vacunar post-dengue. Post-dengue hay una disparada muy importante de anticuerpos que se hacen abanico en forma cruzada y que abarca a los 4 serotipos de dengue. Entonces, si en este momento le colocamos, lo que vamos a caer es un periodo refractario, no estamos por estimular la inmunidad, pero está muy estimulada. Estamos en plena luna de miel de anticuerpos. Tenemos que esperar a que empiecen a descender los de los serogrupos que no corresponden y va a quedar el causante de la enfermedad. Eso se calcula que está alrededor de los 3 a 6 meses. Esto es muy variable, pero la recomendación que nos da en este momento el laboratorio, que es el que produce la vacuna, es que esperemos 6 meses para vacunar. Entonces, después de un dengue, esperamos esos 6 meses y iniciamos. Es posible que con la marcha vayamos cambiando y vayamos viendo otras informaciones, pero por el momento esta es la que podemos compartir. Hay una pregunta de a ver cuánto tiempo es lo mismo, por qué el síntoma gastrointestinal es una, cuál sería la Y esto causa. que habíamos explicado hoy, que la extravasación de líquidos genera acumulación de líquido en el retroperitoneo, genera un dolor en el epigastrio. Esa acumulación de líquido me va a generar dolor abdominal, malestar y las náuseas. La fisiopatología en general es la extravasación de líquido, el sangrado y después la afectación de otros órganos, que esas son las 3 causas de complicaciones. Y el dolor abdominal intenso es uno de los signos de alarma. El dengue Sí, no por tiene, los vómitos. el dengue no tiene tratamiento También se genera a la larga una hipoxemia, esa hipoxemia, la acidosis, como que se hace todo un círculo vicioso y genera. Sí, una vez desencadenado la enfermedad en sí, si va a evolucionar de mala manera, la hipoxia que lleva a la extravasación va a producir los trastornos a nivel cerebral, tanto la somnolencia o la irritabilidad, el compromiso de orden, y va a tener unos metabólicos que van a empeorar y van a llegar al desarrollo, y que son los que se van a elevar lamentablemente porque el paciente sea un niño que también evoluciona como cerebro, ¿verdad? muchas veces o se va a marear, está compensando, no tenemos que comprender. Nos falta volumen, compensamos con mayor producción entonces lo que nos toma que protege cerebro, corazón y riñón. Entonces, ¿qué pasa? No perfecto, entonces empiezan las nicotinas, los mareos, la ansiedad, todo eso es muy amplio. Entonces, esas son las. Fíjense que cuando dengue, se ríe la toma del doctor Camilo Torres de Cuba, que es uno de los que y decía que nos expresamos mal cuando decimos que el dengue no tiene tratamiento. No hay otra medicación que infunda para el dengue, pero que todas estas medidas de hidratación, de manejo, de alerta y de cuidado adecuado, precoz y de estar adelantándose a lo que puede venir, ese es el tratamiento y de eficaz. Entonces, nosotros, yo le decía ahora, si me dan tiempo, voy a cerrar diciendo lo mismo que nos preocupa a todos, porque nos preocupa en todas partes. No nos gustan las clasificaciones, los médicos parece que nos ponen en la clasificación y nos da bronca tener que. Pero esto no es cuestión de bronca, esto es saber, el dengue empieza con fiebre. Cuando empiezo con fiebre, en la forma clásica, es cuando tengo la viremia. Cuando la viremia se va, yo dejo de hacer fiebre. Soné cuando dejé de tener viremia. Estoy entrando a crítica. Entonces la crítica me dura más o menos 48 horas. ¿Qué me puede pasar ahí? Extravaso, pierdo líquido, no puedo controlar. Los chicos, cuanto más chicos, tienen menor capacidad de ajustar su intravascular, digamos. Entonces ellos tienen más posibilidades de chocarse. Y bueno, la vez que uno supera esa etapa, entra a la otra etapa que es la de recuperación, que es donde reabsorbe el líquido. En general es una etapa que no va a ser grave, pero que pudiera ser complicada, sobre todo en los pacientes que estuvimos manejando con choque.
porque a lo mejor le pasamos mucha cantidad de líquido entre muchos horas y eso va a tener que ir reabsorbiendo para mejorar sobrecarga. ¿Qué pasa? No todos los dengue van a ir a crítica, pero lo que nos importa a nosotros es que pueden ir a crítica. Entonces, yo puedo tener una persona con dengue con síntomas mínimos, florido, alarma, puedo tener el dengue que yo digo. Que vaya, generalmente que tiene alarma, si yo no tomo buenas medidas no anda bien. Por eso tengo que hidratar, pero ese dengue puede curarse. La mayoría va a la recuperación. La mayoría. Está el grupo que va a crítica. Yo luego tengo que aprender a preguntar, porque, ¿tuvo fiebre? Sí, la semana pasada, hace 15 días. No, no. ¿Cuándo tuvo fiebre? Volvemos al interrogatorio. Es fundamental. Porque los padres se alborotan. No, nadie le da jerarquía al auto. La etapa nos importa. Porque en la etapa sabemos lo que vamos a contar. Si está con fiebre, no va a tomar, no va a comer, no se va a levantar, no se va a mover, se va a deshidratar, ese se va a deshidratar. Entonces, ahí sabemos que tenemos que apuntar líquido. Y en la otra etapa va a tener fuga. Entonces, tenemos que saber dónde estamos parados para adelantarnos al problema. Y como dijo la doctora, ¿qué clase de paciente tenemos? ¿Cómo lo vemos? Y qué, digamos, qué evaluación de gravedad nos puede llegar a dar. Es el que se va a la casa, es el que se queda porque tiene una hemofilia, porque tiene una leucemia, porque es un Down, porque es una embarazada en el caso de los adultos. ¿A quién dejo yo que no está con signo de alarma, pero que yo a veces no lo quiero dejar afuera, sobre todo entrando a crítica? No solamente la comorbilidad de enfermedad, sino también el que sea lejos social o que viva muy lejos del hospital y no entienda bien las pautas. Vivan sola. O viva solo. Eso también hay que tenerlo presente. Nosotros tenemos una gran población de gente analfabeta. ¿Verdad? Hay otra pregunta. Pero hay triaje, no olvides. Triaje. Tenemos que tener triaje. Esto que dice ahí que no tienen fiebre, pero sí tienen signos gastrointestinales, entonces vemos mucho. Pero no es que no tenga fiebre, sino que tienen un día de película y el paciente no le fiebre. Por eso es fundamental el interrogatorio, Igual la en anamnesis. pediatría, por ahí uno, por ejemplo, si vos sabés que la mamá, el papá están con dengue, los hermanos están con dengue, la abuela está con dengue, o el vecino, porque es el mosquito, abuela. Es domiciliario, pero tampoco es tan que se queda allá. Los mosquitos salen de sol, se van apareando. Bueno, la cuestión es que uno tiene que investigar la epidemiología de la casa, de la manzana. Por algo se fumigan 4 manzanas. Porque aparte uno anduvo por diferentes lugares cuando estuvo con la incubación. Entonces, lo que por ahí uno tiene que acordarse, que también es algo que aprendimos con OMS y Benco, era que los chicos muy chicos por ahí, que dijimos que a veces son asintomáticos o oligosintomáticos. Puede ser que tenga una línea de fiebre, o puede ser que estén, como dijo la doctora Alba recién, con náuseas y vómitos, que se parece una gastroenteritis pistola, porque ahora están todos, por ejemplo, con estos calores, las intoxicaciones alimentarias. Pero si tenemos epidemiología, pensemos en dengue. Puede tener otra cosa, pero pensemos en dengue. Porque es pensar en dengue lo que probablemente va a evitar esto. Porque yo me acuerdo siempre de un ejemplo, y lo leí varias veces, en que el abuelo está sentado en una silla, totalmente encorvado, muerto de dolor. La mamá está tirada en la cama porque le duele el cuerpo, tiene fiebre, tiene cefalea, tiene el dolor retrocular, no tolera la luz porque la fotofobia tiene. Y el nene chiquito de 3 años está sentado, o de 2 años está sentado en el piso jugando. Pero el nene se choca, porque nadie sabe que tiene dengue. Entonces, eso es mirar un poco, porque estos chicos que están por ahí asintomáticos o asintomáticos pueden entrar bruscamente a fase crítica. Y no lo hacen con todos los signos que nosotros estamos esperando. O sea, no es que no están enfermos. La evolución es diferente simplemente, pero están. Y otra cosa, ¿verdad? Lo que todos los asintomáticos transmitimos. O sea, al mosquito. Tenemos viremia, estamos asintomáticos, los mosquitos, por eso tenemos también repelentes todos.
O sea, acá lo que tenemos que sacar en claro es la fecha de inicio de síntomas, que es importantísimo. Nosotros en pediatría, acá sobre todo Janina, que hace guardia en la emergencia, los padres vienen todos asustados, ¿tienes fiebre? ¿Desde cuándo tienes fiebre? No, hace 3, 4 días y piden la cefalotía. Y por ahí empezó la fiebre ayer. Entonces también manejar eso es difícil por la ansiedad de los padres, la sobrecarga que hacen a la guardia. Pero la fecha de inicio de síntomas, la hidratación, que es lo más importante, e insistir con las pautas de alarma. Eso es lo que ayuda a que podamos hacer un buen tratamiento del manejo del dengue. Y que el dengue sigue siendo dengue clínicamente, aun cuando la serología me haya dado negativo. Porque también hay un rango donde la serología no tiene buena sensibilidad y puede no captar, como ahora, por ahí con el serotipo que está circulando, que puede tener a veces un menor rendimiento. Entonces, si para mí tiene clínica de dengue y epidemiología de dengue, actúo tratando de dengue. Ahí con el tema de las alteraciones neurológicas, las convulsiones, el dengue puede dar encefalitis. Puede convulsionarte por la fiebre tan alta, tranquilamente, pero también tenés que pensar que el dengue te produce encefalitis, o sea, hay que sospecharla. Y encima hay muchas arbovirosis acá, tenemos el Zika, el chikungunya, o sea, hay un montón, el San Luis, la encefalitis del oeste, hay un montón de cosas que uno tiene que pensar. Pero sí, el dengue te puede dar encefalitis, que te puede dar como debut una convulsión. Dice, cuidadora y enfermera de nene de 9 años con síndrome de Down y LLA, se encuentra con diarrea, no quiere comer, ingeribilitis, hace 2 meses tuvo COVID. Varias cosas interrogar. ¿Cuándo fue su última quimio? ¿Qué otros mensajes? Yo creo que sí. Muchas cosas que eso amerita una evaluación Claro. médica, no para consultar por profesor médico. Y lo otro en relación a la... Lo otro, igual se dice. No pensemos, bueno, lo mismo que estaba viendo en el entorno y aún si la verdad que la parte de la cosa, porque ahora americana podemos que saber que no todas las medicinas se van a necesitar. Entonces, tenemos que decir para que salga. Bueno, acá decían que no se me escuchaba, así que vuelvo a repetir de que van a tener la grabación de la presentación completa. Está la versión adulto que ya está circulando, si alguno le falta, por favor solicitar. Los teléfonos se van a compartir en un drive, todos los teléfonos, contactos, correo de los expertos. Y también epidemiología, ustedes saben que 24/7 estamos disponibles y estamos trabajando en esto, no solamente en dengue, pero en este momento en el marco del brote de dengue es uno de los temas prioritarios. Importante lo que dijo Walter, no solamente tenemos dengue, sino también en el caso de las encefalitis hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Esto sí, son temas puntuales planteados acá en las preguntas que necesitan la consulta de la evaluación médica por la complejidad de los casos. Así que si no hay más preguntas, también vamos a compartir los PDF, no hay problema. Los jueves.
Uno dice siempre siempre chocado para llevar a un lugar de alta complejidad donde puedan ser atendidos, ¿no? Pero tenemos que la atención inmediata de la vida, no solo una, para ir 2 días. Empezar con toda la decisión y la organización. Bueno, no, lo que yo que comentaba es que de las cosas que vamos por ahí comentando y aprendiendo cuando hacemos las reuniones para ver los eventos graves, las hacemos para aprender, con esto de los pacientes que entran en shock, que ya sabemos que todo pasa por la atención es inmediata. Es más, a veces dice ya lo estás derivando y mientras tanto estás haciendo la vía y estás infundiendo. Ahora, el problema es con la derivación desde el interior. Eso salió a raíz de un comentario con un paciente nuestro y yo lo equiparé a un paciente de Formosa y hice más o menos lo mismo que ellos. En un mapa que habían hecho ellos, la cantidad de kilómetros que recorre la ambulancia para derivarle al paciente que está chocado, que son muchas horas de viaje. Entonces, por ahí, lo que hay que hacer es que, por ejemplo, uno de los primeros planteos que me hizo mi terapista fue por qué derivaron a un paciente con un shock que estaba parcialmente compensado. Es muy difícil compensarlo en la ambulancia. Por ahí yo creo que en ese caso es pónganle las 2 vías, empiecen y levanten el teléfono. Alguien tiene que llamar al lugar donde van a derivar y que le pongan el teléfono del terapista para que les vaya guiando lo que se pueda hacer hasta que ese paciente pueda subir a la ambulancia. Porque va a haber que derivarlo. Yo estoy totalmente segura de que hay que derivarlo. Pero lo que pasa es que por ahí el shock, ¿quién puede manejar una vía que se sale del lugar, una camilla que a lo mejor bambolea en la ruta? Son muchas horas en general. Entonces, independientemente de que el cuadro dice siempre derivar, yo creo que es llamemos, porque para eso están los teléfonos. Y estamos, y todo el mundo hace guardia. O sea, pueden llamar a un hospital adulto, pueden llamar a un hospital pediátrico, pero pueden decir, mira, tengo este. Entonces, ponele doble vía, ponele el ringer, pasale volumen, pasale volumen, pasale volumen, y vamos mirando. Porque a veces están lúcidos, a veces están normotensos, pero ya están con la piel pálida, ya están fríos, ya están taquicárdicos, ya están taquimnéicos, ya están chocados. Ya tienen fuga de líquido. Y pienso que tal vez sí, no sé la complejidad que tenga, pero realmente, porque no conozco tanto, digamos, como para opinar, pero creo que sí que hay muy buenos hospitales en el interior, digamos, ¿no? Pero decir esto porque fue algo que aprendimos y a mí me llamó la atención cuando en la otra provincia dijeron, ay, lo derivaron en ambulancia. Y sí, nosotros no derivamos los pacientes en helicóptero, por lo menos no en esta zona del país. Es muy raro que podamos hacer una derivación aérea en un caso como este. Y además organizar eso también lleva horas. Entonces, bueno, claro, no, yo por ahí, para decir esto, digamos, porque eh, en los libros todo es muy fácil cuando se lee y está muy claro, pero en la realidad a veces cuesta un poco. Bien, entonces si no hay más preguntas, vamos cerrando. Bien, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a mandar los PDF, vamos a compartir el Drive con los expertos para las consultas, ¿está bien? Y estamos disponibles para todas las dudas. El miércoles que viene ya les va a llegar la invitación, seguramente mañana. El miércoles que viene se va a realizar una capacitación presencial. Va a ser un encuentro presencial donde se van a abordar la problemática, el componente vectorial y el componente asistencial relacionado a todo el escenario de dengue con la complejidad que tiene dengue. Así que ya les va a llegar la invitación y nos vamos a ver seguramente el miércoles que viene. Muchas gracias a todos. Si ustedes quieren despedirse, algunas palabras. Tiempo porque tienen que interrumpir todo lo que están haciendo para acompañarnos en este momento. Y bueno, realmente esta es una preocupación que compartimos todos y creemos que vale la pena que
que sigamos recordando datos, reforzando datos y acompañando el manejo, porque estar lejos no es fácil. De mi parte, muchas gracias. Gracias a los expertos, gracias a ustedes.